Entró sin anunciarse. La mayoría llega gritando, con antorchas, con el nombre de algún dios en los labios como si eso fuera a protegerlos. Este no. Este entró despacio, con la espada en la mano pero el brazo caído, como si ya supiera que no iba a usarla. Me quedé quieta. Eso tampoco es normal en mí. Las serpientes en mi cabeza se tensaron todas al mismo tiempo, apuntando hacia él como dedos acusadores. Él las vio. Vi cómo su pecho se contrajo, cómo el aire se le cortó en la garganta. Pero no retrocedió. Se quedó parado en la entrada de mi cueva, con la luz gris del amanecer recortando su silueta, y dijo algo que ningún guerrero me había dicho en siglos. Dijo: «No vine a matarte». Debí haberlo petrificado en ese instante. Debí haber hecho lo que siempre hago: mirarlo, terminar con esto, seguir sola en mi oscuridad como llevo haciendo desde antes de que ninguno de sus dioses existiera. Pero algo me detuvo, una pregunta que no tenía respuesta todavía. ¿Por qué un hombre enviado a matar baja la espada al llegar? ¿Qué sabe de mí que lo hace quedarse quieto en vez de atacar? ¿Y qué va a pasar cuando los que lo enviaron descubran que no cumplió? Porque alguien lo envió. Siempre hay alguien detrás, y esa persona, ese nombre que Marón me iba a decir en los próximos minutos, iba a cambiar todo lo que yo creía entender sobre por qué ese hombre estaba aquí. Lo había visto antes. Eso fue lo primero que entendí cuando mis ojos se acostumbraron a su forma en la penumbra. No su cara, no exactamente. Habían pasado años, y la guerra cambia a los hombres más rápido que el tiempo. Pero había algo en la manera en que sostenía el cuerpo, una tensión particular en el hombro izquierdo, como si esperara un golpe que nunca llegaba. Lo reconocí antes de recordarlo. Fue en la batalla del paso de Céfalos. ¿Hace cuánto? No sé. Para mí el tiempo no se mide en años, sino en caras, y esa cara la había guardado sin saber por qué. Había habido un momento, en medio del caos de aquella batalla, en que yo había aparecido en el borde de un risco, no para pelear, solo para ver. Tengo esos momentos de observación, de curiosidad vieja y sin destino, de asomarme al mundo de los vivos solo para recordar cómo se mueven. Los hombres que me vieron directamente cayeron, siempre caen, pero este soldado joven sin casco en ese momento, con sangre en la frente y los ojos todavía abiertos después de haber visto caer al hombre que tenía al lado, levantó su escudo pulido por instinto y me vio a través del reflejo. Y no se petrificó. Me miró en el metal bruñido durante 3 segundos completos. 3 segundos en que yo podría haberlo matado de otra manera, con la roca, con la distancia, con cualquiera de las cosas que tengo disponibles cuando quiero. Y no lo hice. Porque en su cara, en ese reflejo distorsionado, invertido, tembloroso por el pulso de su propio miedo, no había odio, no había asco, había algo que yo llevaba tanto tiempo sin ver que tardé en identificarlo. Curiosidad, no la curiosidad del coleccionista, del que quiere llevarse algo de vuelta, la curiosidad del que mira algo que no entiende y se queda quieto porque necesita entenderlo antes de decidir qué hacer. Esa clase de mirada en un campo de batalla de un soldado con sangre ajena en la frente. Ahora ese mismo hombre estaba parado en mi cueva, con más años encima y una cicatriz nueva cruzándole la mandíbula, y la espada todavía en la mano pero apuntando al suelo. «Sé que me recuerdas», dijo. Su voz era más grave de lo que esperaba, firme, pero con algo quebrándose por debajo, como madera húmeda que aguanta el peso, pero solo por ahora. «Vi tu cara cuando me reconociste». Las serpientes se movieron. Una se extendió hacia él, un movimiento lento, deliberado, que yo controlo más de lo que la gente cree. Una prueba, un empujón invisible para ver si se derrumbaba. Él miró a la serpiente, tragó saliva. Vi el tendón en su garganta moverse, pero los pies no se movieron. «Me llamo Marón», dijo, «y me enviaron a traer tu cabeza». Eso sí lo sabía. Los enviados siempre dicen para qué vienen, tarde o temprano. Es como si necesitaran confesar antes de intentarlo, como si decirlo en voz alta les quitara algo del peso de cargarlo.
pero normalmente lo dicen con la espada en alto, con el pecho inflado, con la voz de quien ya decidió que esto va a terminar rápido. Este lo dijo mirando al suelo. Y, dije yo, la primera palabra que le dirigí, una sola, seca como piedra. Él cerró los ojos un momento, abrió la mano libre, la que no sostenía la espada, y de entre sus dedos vi caer algo pequeño, un fragmento de roca, oscuro, con una superficie que captaba la poca luz de la entrada como si fuera agua. Lo había estado apretando tan fuerte que tenía la marca roja en la palma, la forma exacta de la piedra, impresa en su piel. Lo dejó caer al suelo de la cueva. No lo tiró, lo dejó caer, como se suelta algo que se ha cargado demasiado tiempo y que ya no sirve para el lugar al que vas. Y no voy a hacerlo, dijo. Silencio. El tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de algo que no tiene nombre todavía. Yo llevaba siglos sin hablar con un humano más de 10 palabras, no porque no pudiera, sino porque nunca había ninguna razón. Venían a matarme o a robar algo de mi cueva, o simplemente a probar su valor frente a sus amigos, y todos terminaban igual. Algunos como estatuas, algunos simplemente huyendo antes de llegar al fondo, con las piernas moviéndose más rápido que su orgullo, algunos llorando en la oscuridad sin saber que yo los escuchaba. Este había llegado al fondo y había soltado la piedra. ¿Quién te envió?, pregunté. No porque no lo supiera. Siempre hay alguien detrás. Siempre hay un comandante, un sacerdote, un hombre con una agenda disfrazada de voluntad divina. Lo pregunté porque quería escuchar cómo lo decía, si con miedo, si con rabia, si con vergüenza. Tarso, dijo Marón, comandante del 3er destacamento del templo de Atenea. Me entregó personalmente la misión hace 5 días. Un frasco de aceite sagrado, una orden sellada y el nombre de este lugar. Atenea. Claro, siempre Atenea. Hay cosas que el tiempo no borra. Hay humillaciones que se vuelven cicatrices tan profundas que ya no duelen. Solo están ahí, como parte del paisaje, como parte de la forma que tiene el mundo cuando lo miras desde adentro. El nombre de esa diosa era una de esas cicatrices. Lo escuché y no dije nada, pero las serpientes en mi cabeza se enroscaron todas hacia adentro al mismo tiempo. Un movimiento pequeño, casi imperceptible, que Marón notó de todas formas. Vi cómo sus ojos registraron el movimiento. Vi cómo procesó lo que significaba. Sé lo que te hizo, dijo en voz baja. Eso me detuvo. No porque fuera nuevo. La historia circula, se deforma, se exagera, se usa para justificar lo que conviene justificar. Pero circula. Me detuvo porque lo dijo de una manera particular, sin el tono de quien repite un chisme sagrado, sin la reverencia fingida de los que dicen «pobrecita» mientras se persignan, con el tono de quien ha pensado en eso durante mucho tiempo, en silencio, y llegó a una conclusión que le pesa. Lo miré directamente por primera vez. Los ojos de Marón eran oscuros, casi negros en la penumbra de la cueva, con ese tipo de cansancio que no viene de no dormir, sino de ver demasiado y no poder dejar de ver. No se petrificó, ya lo sabía, ya lo había comprobado años atrás en el reflejo del escudo. Pero verlo ahora, de cerca, sin el metal de por medio, era diferente. Era real de una manera que el reflejo no había sido. Había algo en él que no encajaba con nada de lo que yo conocía de los humanos. No era valentía. La valentía la reconozco. Es ruidosa, inflada, huele a miedo disfrazado de certeza. Esto era otra cosa. Era la quietud de alguien que ha tomado una decisión irreversible y ya cerró la puerta detrás de sí y tiró la llave al río. ¿Cuánto tiempo tienes antes de que sepan que fallaste?, le pregunté. Él recogió la piedra del suelo. La miró un momento. La sostuvo en la palma con una familiaridad que decía que ese objeto llevaba tiempo con él, que no era una piedra que había recogido camino aquí, sino algo que cargaba desde antes. Se la guardó en el bolsillo. Hasta el amanecer de pasado mañana, dijo. 2 días. Le quedaban 2 días antes de que Tarso mandara a alguien a buscarlo. O viniera él mismo, y yo acababa de dejar que ese hombre se quedara en pie dentro de mi cueva.
Eso no había pasado en mucho tiempo. Si esta historia ya te tiene atrapada, quédate, porque lo que Marón me dijo en el acto 2 cambió todo lo que yo creía saber sobre por qué estaba aquí. Suscríbete al canal para no perderte ninguna memoria. Y dime en los comentarios, ¿tú le habrías abierto la puerta? No le ofrecí nada, no fuego, no agua, no un lugar donde sentarse. No porque quisiera ser cruel, sino porque no sabía cómo hacer eso. Hacía demasiado tiempo que no había nadie en esta cueva que no fuera una amenaza o un cadáver. Los gestos de hospitalidad se me habían olvidado como se olvida un idioma que nadie habla contigo durante suficiente tiempo. Las palabras siguen ahí, en algún lugar, pero ya no sabes en qué orden van. Marón se sentó en el suelo de todas formas, sin pedir permiso, con la espalda contra la pared de roca, las rodillas dobladas, la espada depositada a su lado, con una distancia calculada, lo suficientemente lejos para que yo viera que no iba a tomarla, lo suficientemente cerca para que él supiera que seguía ahí si la necesitaba. No era estúpido. Me moví alrededor de él en la oscuridad, despacio, sin hacer ruido, o casi sin hacer ruido, porque las serpientes producen un sonido bajo cuando se mueven, casi inaudible, como agua corriendo sobre piedra lisa. Lo escuché contenerse, escuché cómo regulaba la respiración, cómo contaba hacia adentro. 1, 2, 3, cada vez que yo cambiaba de posición a sus espaldas, entrenado para no reaccionar, peleando contra su propio cuerpo. ¿Por qué no me miras?, le pregunté desde detrás. Porque si me muevo demasiado rápido, mis instintos van a hacer algo que mi cabeza no quiere. Una pausa larga. Todavía estoy entrenando a mis instintos. Una respuesta honesta. Más honesta de lo que merecía recibir, considerando que llevaba menos de 1 hora en mi cueva. Me detuve frente a él, a 3 pasos, lo suficiente para que me viera sin tener que forzarse a levantar la vista, más de lo necesario. Dijiste que sabes lo que me hizo Ateneas, dije. ¿Qué crees que sabes? Él sí levantó la vista entonces. Me miró a la cara. No a las serpientes, no a mis manos, a mi cara, con esa quietud que ya había notado antes, como si mirarme fuera algo que había practicado en su cabeza mucho antes de llegar aquí. Que estabas en su templo, dijo, que no eras un monstruo entonces, que alguien con poder decidió que lo fueras y que esa decisión no tuvo nada que ver con lo que tú hiciste o dejaste de hacer, simple, sin adornos. Sin la versión poética que los saedos cantan en las tabernas, donde todo tiene un porqué noble y cada transformación es castigo de una falta real. Sin ninguna de esas justificaciones que la gente usa para poder dormir sabiendo que los dioses hacen lo que hacen. ¿Y eso qué cambia?, dije. Para mí, todo. Me senté, no cerca de él, al otro lado de la cueva, con la roca fría bajo mis manos, la espalda contra la pared del fondo. Fue un gesto que tampoco planeé, simplemente lo hice, y después me di cuenta de que lo había hecho, y de que Marón lo había notado también porque algo en su postura cambió. Se relajó una fracción, solo una, como cuando alguien que ha estado sosteniendo algo muy pesado siente que el otro también pone una mano debajo. Cuéntame por qué Tarso te eligió a ti, dije. Ahí fue cuando algo en su cara cambió, no mucho. Un endurecimiento alrededor de los ojos, tan rápido que casi no lo vi. Un apretón de mandíbula que tensó la cicatriz en su mejilla. ¿Cómo sabes que me eligió a mí específicamente? Porque llevas la piedra, dije. No es una piedra cualquiera. Esa piedra tiene el color de la roca, del paso de Céfalos. Yo estuve ahí, reconozco la composición, y Tarso lo sabe, o de otra manera no te habría dado esta misión. Te eligió por algo que pasó ahí. Silencio. El tipo de silencio que es una confirmación. Marón cerró los ojos. Los abrió despacio, como quien acaba de tomar una decisión sobre cuánto va a decir. Me dijo que tú y yo nos habíamos visto antes, admitió. Su voz era más baja ahora, más cuidadosa. Que yo era el único soldado vivo que te había mirado directamente y sobrevivido sin petrificarse. Que eso me hacía el candidato ideal. Que yo podría acercarme más que nadie.
¿Y tú le creíste? Le creí la parte de que era el candidato ideal. Una pausa. No le creí la parte de que eso me protegería. Ahí estaba, la primera grieta. Tarso no lo había elegido porque fuera el más valiente, ni el más hábil, ni el más leal. Lo había elegido porque sabía algo que Maron también sabía, aunque ninguno de los dos lo había dicho todavía en voz alta, que un hombre que había visto a Medusa como algo más que un monstruo no podría matarla, que pararía, que dudaría, que bajaría la espada. Y un soldado que baja la espada frente al enemigo no vuelve a casa. Eso era la misión. No traer mi cabeza. Era deshacerse de Marón. Yo lo entendí en ese momento, de golpe, entero. Lo vi de una vez como cuando el agua de un estanque deja de moverse y el fondo aparece de repente, más claro de lo que esperabas. Tarso no quería mi cabeza. Si quisiera mi cabeza, habría mandado a 10 hombres con escudos reflectantes y flechas envenenadas, y habría terminado en una tarde. Tarso quería a Marón muerto, y yo era el instrumento más conveniente y más limpio para lograrlo, sin sangre en sus manos, sin testigos incómodos, solo un soldado desaparecido en misión, devorado por el monstruo. Pero Marón todavía no lo había visto del todo. Todavía creía que era una misión real, que él había elegido no cumplir por sus propias razones. No sabía que la elección ya estaba tomada por él, diseñada, calculada, anticipada, antes de que saliera de la ciudad. Me levanté, caminé hacia el fondo de la cueva, hacia la pared que ningún humano vivo había visto nunca. Ven, dije. No lo dije con amabilidad, no lo dije como invitación. Lo dije como se dice ven cuando es una decisión, no una pregunta. Él se levantó, sin dudar. Dejó la espada en el suelo, sin que yo se lo pidiera, sin que mediara ninguna palabra sobre eso, y me siguió al fondo. La pared del fondo de mi cueva está cubierta de marcas, no pinturas, no signos sagrados, no nada que un templo reconocería. Marcas, trazos hechos con la uña, con piedra contra piedra, con el borde de una hebilla, con lo que hubiera disponible en ese momento. Cientos de ellas, tal vez miles, cada una diferente en profundidad, en ángulo, en el tipo de presión que las hizo. ¿Qué es esto?, preguntó Marón. Se detuvo a un paso de la pared. Su mano se levantó sola, instintiva, casi tocando las marcas antes de frenarse. Los que vinieron antes que tú, dije. Cada marca es uno. Los que llegaron hasta aquí, los que llegaron a la mitad, los que huyeron antes de entrar. Él se acercó más, pasó los dedos por el aire frente a las marcas sin tocarlas, como si tuviera miedo de borrar algo. ¿Y los que se quedaron piedra? No están aquí, dije. Para esos no hago marca. Los que se quedan piedra vinieron a hacerme daño y llegaron hasta el final de ese intento. Esta pared es para los otros. Los otros, los que tenían miedo y vinieron igual, los que dudaron en el umbral y entraron de todas formas, los que llegaron hasta el fondo y luego se fueron, sin pelea, sin gloria, solo se fueron. Él me miró, entendió lo que no estaba diciendo, que yo llevaba siglos contando, que cada marca era un momento en que algo humano había pasado por aquí, algo que no terminó en piedra ni en huida, sino en ese espacio del medio que no tiene nombre, ese lugar donde la historia no sabe qué hacer con uno. ¿Cuántos?, dijo en voz baja. Demasiados para contarlos, dije, y ninguno terminó bien. Lo dejé caer en el aire entre nosotros sin explicación, sin suavizarlo. Era la verdad. Los que llegaban hasta el fondo y no morían aquí, morían de otra manera después, exiliados, olvidados, borrados de las listas de héroes porque su historia no tenía el final correcto. En algún lugar afuera, más allá de la piedra y el viento que entraba por la boca de la cueva, Tarso ya estaba calculando, contando las horas, decidiendo cuánto tiempo más esperar antes de que la ausencia de Marón se volviera una respuesta en sí misma. Y Marón todavía no sabía que la trampa no era yo. La trampa era él. Lo escuché antes de verlo. Tarso no era un hombre silencioso, nunca lo había sido. Lo sabía por los que habían venido de su parte antes, por la manera en que describían su presencia.
la forma en que llenaba un cuarto sin necesitar hacer nada. Era el tipo de hombre que ha pasado tanto tiempo siendo obedecido que su cuerpo ya no sabe moverse con cuidado. Camina como si el espacio le perteneciera, como si el silencio fuera una falta de respeto. Sus pasos llegaron al borde de la cueva con la primera luz del segundo día. Maron estaba dormido, o casi dormido, con los ojos cerrados y la respiración pareja, pero el cuerpo todavía alerta, la mano cerca de la espada por reflejo de años. Había dormido en el suelo de mi cueva 2 noches, sin quejarse, sin pedir nada. La primera noche no durmió del todo. Lo escuché moverse, ajustarse, acomodarse a la roca como si estuviera aprendiendo la forma de un lugar completamente nuevo. La segunda noche sí durmió. Eso también era información. Yo no había dormido. Yo nunca duermo cuando hay alguien cerca, pero tampoco me había alejado. Eso era nuevo. Cuando escuché los pasos, me levanté. Maron abrió los ojos al instante. «Son 3», dije en voz baja, antes de que pudiera preguntar. «El del centro es Tarso». Vi cómo procesaba eso. Vi el momento exacto en que el cuerpo dormido se convirtió en cuerpo de soldado. La transformación tomó menos de un segundo. La mandíbula, los hombros, las manos. Años de entrenamiento haciendo su trabajo sin que la cabeza tuviera que decidir nada. ¿Cómo sabes que es él? Porque camina como alguien que nunca ha necesitado tener cuidado, dije. Y porque tú llevas 2 días dentro de mi cueva y él es exactamente el tipo de hombre que no tolera esperar lo que no puede controlar. Maron tomó la espada del suelo, no para atacar. Lo supe por cómo la sostenía, con el filo hacia abajo, el puño apenas cerrado. La cargaba como se carga un peso conocido que uno no sabe todavía si va a necesitar. Los pasos se detuvieron en la entrada. «¡Maron!». La voz de Tarso llenó la cueva como agua llenando un espacio cerrado, ocupando todos los ángulos al mismo tiempo. Grave, completamente acostumbrada a ser obedecida. «Sal ahora mismo o entro yo». Maron no se movió. Yo sí. Me acerqué a él, más de lo que me había acercado en 2 días, y hablé en voz baja, rápida, sin espacio para que interrumpiera. «Ahora sabes por qué te eligió». Lo vi en su cara. El momento en que todo encajó, no con rabia todavía. Primero con esa claridad fría que precede a la rabia, cuando el cuerpo entiende la geometría completa antes de que las emociones lleguen a ponerse al día. «Me mandó aquí para que muriera», dijo, no como pregunta, como alguien que acaba de escuchar en voz alta algo que ya sabía y no había querido terminar de saber. «Te mandó aquí porque sabía que no ibas a matarme», dije. «Y un soldado que no cumple su misión frente al enemigo tiene exactamente el final que merece, según las leyes que Tarso representa». «¿Cuánto tiempo lleva planeando esto?» «No lo sé, pero el aceite sagrado que te dio, el frasco de Atenea, ¿lo sigues teniendo?» Maron metió la mano en la bolsa al costado sin dejar de mirarme. Sacó el frasco, pequeño, sellado con cera oscura, con la marca del templo grabada en el costado. «¿Qué tiene?» «Ábrelo», dije. Lo abrió. Lo acercó a la nariz. Su cara cambió de una manera que reconocí. No asco, sino reconocimiento de algo que debería haber olido diferente. «No es aceite de Atenea», dijo despacio. «No, tiene la misma base de resina que usan en el templo. Eso es lo primero que cualquiera percibe. Pero hay algo más debajo, una mezcla que se usa para marcar a un hombre, para que los perros de rastreo lo encuentren a días de distancia, para que quien sepa buscarla sepa exactamente dónde ha estado». Maron miró el frasco, lo cerró, lo lanzó al fondo de la cueva con una fuerza que hizo eco contra la roca. «Maron». Tarso otra vez, más cerca ahora. Había entrado al pasillo. Podíamos escucharlo en el cambio del sonido, en cómo la voz perdía el eco abierto del exterior y ganaba la resonancia cerrada de la piedra. «Tienes hasta que cuente 10 para salir con la cabeza del monstruo o sin la tuya propia. Aquí fue donde cometí el error o la decisión. Depende de quién lo cuente y desde dónde». Me moví hacia la entrada. No corrí. Medusa no corre.
Caminé con la calma específica de algo que no puede ser matado por ninguna de las armas que esos 3 hombres cargaban, con la calma de haber sobrevivido a todo lo que ellos representan cientos de veces. Las serpientes en mi cabeza se extendieron hacia afuera al sentir el aire del exterior, el olor a cuero y metal y humo de antorcha y el sudor particular del hombre que lleva demasiado tiempo siendo obedecido. «¿Qué estás haciendo?», dijo Maron detrás de mí. No respondí. Salí al umbral, parcialmente, solo lo suficiente para que la luz del amanecer me tocara, para ser visible desde afuera, para que Tarso y sus 2 hombres me vieran y tuvieran un segundo de comprensión animal antes de que sus cerebros entrenados intentaran sobreponerse. Tarso me vio. Sus 2 soldados dieron un paso atrás sin decidirlo, solo el cuerpo moviéndose por su cuenta, sin consultar a nadie. Tarso no dio un paso atrás. Eso se lo concedo. Era valiente de la manera particular en que son valientes los hombres, que nunca han pagado el precio de su valentía. La valentía prestada, la que existe, porque alguien más siempre ha absorbido las consecuencias. «El soldado», dije. Mi voz afuera sonaba diferente, más abierta, más antigua, como algo que viene de antes de que existieran los templos donde Tarso aprendió a obedecer y a mandar. «Es mío ahora. Puedes irte». No era una oferta, no era una negociación. Era lo que era. Tarso me miró durante un momento que se extendió más de lo que debería, calculando, pesando columnas. Vi el momento exacto en que decidió que esto no había terminado, que simplemente necesitaba un movimiento diferente, uno que no requiriera enfrentarme aquí, en este umbral, con 2 hombres que ya estaban retrocediendo. Se retiró. Los 3, sin decir nada más. Me quedé en el umbral hasta que el sonido de sus pasos desapareció entre las rocas, hasta que el silencio fue solo viento y el ritmo lento de las serpientes. Luego entré de nuevo. Maron estaba de pie en el centro de la cueva, mirándome con una expresión que no supe leer del todo. No era gratitud, eso lo habría reconocido. Era algo más complicado. «¿Por qué hiciste eso? Porque si salías tú, él tenía todos los argumentos del mundo para destruirte ahí mismo y llamarlo justicia». Hice una pausa. Si salía yo, le di algo mejor, una historia, que el monstruo reclamó al soldado, que tú no fallaste la misión, que la misión te consumió, que eres una víctima, no un desertor. «Eso lo protege a él también», dijo después de un momento. «Le da una salida limpia». «Sí. ¿Y a mí?» Me detuve frente a él, las serpientes completamente quietas, todas apuntando hacia adelante. «A ti te da hasta mañana para desaparecer», dije. Después de eso, la versión que Tarso lleva de vuelta a la ciudad se vuelve la historia oficial, y en esa historia tú no existes. Él lo entendió completo, de una vez, sin que yo tuviera que desglosarlo. Tarso volvería con la versión de que Maron había sido devorado, petrificado, absorbido por la cueva del monstruo, lo que sonara mejor según el auditorio. Nadie lo buscaría. Un soldado desaparecido en misión era una historia perfectamente limpia para todos los involucrados. Pero Maron tendría que desaparecer de verdad, sin nombre, sin ciudad, sin la vida que había tenido hasta ese amanecer. Vi en su cara el peso de ese cálculo, no solo la pérdida, el inventario de lo que se pierde, el precio real de la decisión que había tomado cuando bajó la espada en la entrada de mi cueva 2 días atrás y que ahora se terminaba de pagar. Metió la mano en el bolsillo, sacó la piedra, la miró durante un segundo, la giró una vez en la palma, la misma piedra oscura de Kéfalos que había cargado quién sabe cuánto tiempo, y la puso en el suelo de la cueva. Despacio, sin soltarla de golpe, la colocó con cuidado en una grieta entre 2 rocas, como se pone algo en un lugar donde va a quedarse. «Cuídala», dijo, y caminó hacia la salida sin esperar respuesta. Pasaron años. Para los humanos los años son enormes. Los sienten en el cuerpo, en la cara, en la manera en que se doblan para recoger algo del suelo. Para mí son otra cosa.
una acumulación de luz y oscuridad, de estaciones que entran y salen de la boca de mi cueva, como mareas que no piden permiso, de voces que llegan de lejos y se pierden antes de llegar del todo. El tiempo no me pesa de la manera en que les pesa a ellos, pero esa piedra sí me pesaba. La tenía en la palma de la mano, el día que él volvió. No me sorprendió. Había algo en Marón que yo había reconocido desde la primera vez, algo que los siglos me han enseñado a identificar en las personas que inevitablemente regresan. No es valentía, no es locura, es esa incapacidad particular, casi constitutiva, de dejar las cosas sin terminar, de vivir con el peso de lo que quedó a medias. Entró igual que la primera vez, despacio, sin anunciarse, pero diferente, más viejo, no muchos años, quizás 7, quizás 10. La cicatriz en la mandíbula ahora tenía compañía, una línea delgada sobre la ceja izquierda, blanquecina, vieja, y algo en la manera de cargar el peso sobre la pierna derecha que decía que esa rodilla ya no era lo que había sido. Una historia escrita en el cuerpo sin que nadie la pidiera. Venía sin espada, sin armadura, con ropa de viajero, oscura y desgastada, de la manera en que se desgasta la ropa de alguien que ha estado moviéndose durante mucho tiempo, sin un lugar fijo al que regresar, sin el frasco de aceite, sin nada de lo que lo había definido la primera vez. Se detuvo en el mismo punto exacto donde se había detenido antes, como si el suelo de mi cueva guardara la memoria de sus pasos. «Sobreviviste», dije. «La mayor parte», dijo él. Me levanté. La piedra estaba en mi mano. La había tenido allí desde que lo escuché acercarse, como si supiera que era él antes de tener la confirmación. Se la extendí. Él la miró. No la tomó de inmediato. «¿Por qué la guardaste, Per?», preguntó. Una pregunta honesta merece una respuesta honesta. Porque era la primera vez en mucho tiempo que alguien dejaba algo aquí sin que yo lo tomara por la fuerza, dije. La mayoría deja cosas que no quería traer. Miedo, arrogancia, huesos a veces. Hice una pausa. Tú dejaste algo que querías. Él extendió la mano. Tomó la piedra. La apretó en el puño un momento. Los nudillos blancos, la misma presión de siempre, la misma marca que debía de haber impreso 1000 veces en esa palma. Luego la abrió y la miró. Tarso murió hace 3 años, dijo. Una infección después de una batalla menor. Sin gloria, sin historia. Solo murió. No dije nada. Pensé que iba a sentir algo cuando me enteré, continuó. Rabia, alivio, algo que valiera el tiempo que le dediqué en la cabeza. Pero no sentí nada. Solo, ya. El final de los Tarsos siempre es así, dije. Los hombres que construyen su poder sobre el miedo de otros raramente tienen un final que valga recordar. El miedo no es una fundación, es un préstamo, y los préstamos se cobran. Él asintió despacio, mirando la piedra todavía. Hubo un silencio entre nosotros, no el silencio tenso de la primera vez, cuando cada segundo era una evaluación mutua, cuando cualquier movimiento podía ser el último. Este era diferente. El tipo de silencio que existe entre personas que ya no necesitan llenar el espacio para saber que están bien en él. ¿Qué hiciste estos años?, pregunté. Viví en el norte un tiempo, luego más al este, cerca de la costa. Una pausa larga, del tipo que indica que hay mucho más de lo que se va a decir. Aprendí oficios que un soldado no aprende. Aprendí a no ser reconocido. Aprendí a ser invisible. Se detuvo. Irónico, ¿verdad? No respondía a eso de inmediato. La palabra cayó entre los dos y se quedó ahí, vibrando con todo lo que no decía. Él lo sabía. Lo vi en cómo me miró cuando la dijo. Sabía que esa palabra tenía un peso diferente para mí, que yo llevaba siglos siendo el tipo equivocado de visible y nunca el tipo correcto, que la invisibilidad que él había aprendido como refugio era lo que a mí me habían arrebatado antes de que pudiera elegir. Lo dijo de todas formas, sin crueldad, con conciencia. Eso también era nuevo en un humano. ¿Por qué volviste?, dije. Maron sostuvo la piedra entre los dedos. La giró una vez. El mismo gesto, el mismo ritmo. «Porque dejé algo aquí», dijo. Y no era solo la piedra. Caminé hacia la pared del fondo.
la pared de las marcas. Tomé una piedra pequeña, afilada. Las hay siempre en el suelo de la cueva. La piedra las produce constantemente. Fragmentos de lo que fue antes rompiéndose despacio. Hice una marca nueva, una sola, limpia, en un espacio que había dejado sin llenar durante todos estos años, como si lo hubiera reservado sin decidir conscientemente reservarlo. Marón se acercó a la pared, la miró todas las marcas, las viejas y la nueva, la pequeña grieta que yo acababa de abrir en la roca. «Esa es mía», dijo. «Es tuya», dije. «No porque hayas estado aquí, sino porque volviste». Él permaneció mirando la pared durante un momento largo. Vi cómo la recorría con los ojos, todas las marcas, todas las historias que no tuvieron buen final, todos los que pasaron por aquí y salieron solos y no regresaron. Y la suya ahí, al lado de todas ellas, diferente en esa sola cosa. Luego se giró hacia mí, me miró directamente, igual que siempre, sin la tensión de los primeros días, con esa quietud que seguía siendo lo más extraño en él después de todos estos años. «¿Qué hago ahora?», dijo. No lo dijo como alguien que no sabe, lo dijo como alguien que quiere escuchar la respuesta, de alguien que ha visto suficiente para entender que la pregunta importa más que cualquier respuesta que se le pueda dar. «Lo que siempre», dije, «seguir. Pero ahora sabiendo que el camino que estás caminando lo elegiste tú, no Tarso, no los dioses, no la misión que te dieron, tú». Él bajó la vista a la piedra en su mano. «¿Y si el camino no lleva a ningún lado?» «Todos los caminos llevan a algún lado», dije. «El problema es que a la mayoría de la gente no le gusta a dónde llegan, pero llegar a un lugar que no esperabas es diferente de no llegar a ninguno». Él sonrió. Apenas una comisura, medio segundo, algo que apareció y desapareció antes de que su cara volviera a su quietud habitual. Pero lo vi. Era la primera vez que veía a un humano sonreír dentro de mi cueva. Caminó hacia la salida. Despacio, como siempre, sin mirar atrás, tampoco como siempre. En el umbral se detuvo. «La próxima vez que alguien venga a matarte», dijo sin girarse, con la voz hacia afuera, hacia la luz que ya era plena mañana, «espero que recuerdes que no todos llegan con la misma intención». «Lo recuerdo», dije. «Siempre lo recuerdo». Salió a la luz. Yo me quedé con la piedra en la mano, porque al final no me la había devuelto, me la había dejado de nuevo. Un gesto que esta vez no fue despedida, sino algo que no tenía nombre todavía, algo que estaba entre la promesa y el punto de partida. Los guerreros que vienen aquí con espadas y órdenes de dioses, esos los entiendo. Los conozco desde antes de que existiera el primer templo, el primer altar, el primer hombre que decidió que destruir algo diferente era lo mismo que ser grande. Son predecibles, son cómodos en su manera de ser peligrosos, pero Amaron no lo entendía del todo. Después de todos estos años, después de 2 visitas y una piedra y una marca en una pared, todavía había algo en él que no cerraba de la manera en que cierran las historias que yo conozco. Y eso, esa grieta pequeña en mi comprensión de las cosas, era lo más parecido a lo nuevo que yo podía sentir. Esa noche no escuché pasos, no escuché voces, solo el viento entrando desde el mar, pasando por las rocas, moviéndose entre las serpientes en mi cabeza, con una suavidad que no merezco y que de todas formas recibo, como recibo todo lo que nadie me ofrece directamente, pero que existe de todas formas en el espacio entre las cosas. Me pregunté a dónde iría Marón, me pregunté si volvería, y me pregunté, por primera vez en siglos, si me importaba la respuesta. Eso también era nuevo. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que estas memorias no son solo mías, son de todas las que alguna vez fueron vistas como monstruos por atreverse a existir. Suscríbete al canal, deja un comentario con una sola palabra, la primera que te llegó al terminar esta historia, y no te vayas todavía, la siguiente memoria ya está esperándote en pantalla.